Mondragón, soy reumatóloga del Hospital Central Militar. Estimados jefes de servicio, profesores titulares, adjuntos y médicos residentes, a nombre de la doctora Mónica Vázquez del Mercado Espinosa, presidenta del Consejo Mexicano de Reumatología, les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión conjunta nacional titulada Anatomía Clínica de la Mano, que será impartida por la doctora Cristina Hernández Díaz, quien realizó la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo estudios de Medicina Interna en el Hospital Juárez de México, es reumatóloga egresada del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, diplomada de ultrasonido musculoesquelético en España, y actualmente es jefa del Laboratorio de Ultrasonido del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra, y vocal del Consejo Mexicano de Reumatología. Adelante, doctora Cristina. Bueno, pues muy buenas noches a todos. La verdad es que es un placer estar con ustedes y sobre todo un honor compartir esta experiencia con todos ustedes. Es quizás en mi memoria, salvo que alguien opine diferente o tenga una memoria sobre este tipo de eventos, es una iniciativa del Consejo que es muy interesante y de verdad es un honor estar aquí compartiendo esta iniciativa que creo que es un parteaguas también en las actividades que hacemos del Consejo hacia los residentes y hacia la academia en general. La plática de hoy, aunque el título pareciera que es más para una cuestión práctica y de hecho lo es, pues también es un reto porque vamos a probar la eficacia de un modelo que Juan Canoso ha intentado durante muchos años hacer que permee para el aprender anatomía a través de nosotros mismos, que nosotros seamos ese modelo, y creo que la mano es la estructura ideal para poder ver en nosotros mismos la anatomía. Para empezar, les voy a pedir a todos que apaguen su micrófono y el video de la computadora, celular o tableta donde estén conectados. Esto es para disminuir el tema del vicio a la hora de grabar la sesión. Se están grabando las sesiones para más adelante tener también alguna interacción a través de las videograbaciones. Y yo voy a estar pendiente del chat que tenemos en la parte inferior de la pantalla para que si tienen alguna duda y me quieren interrumpir, ya sea que prendan el micrófono y lo hagan o a través de preguntas en el chat. Con mucho gusto interrumpan y vamos haciendo esta interacción. Y la primera duda es de los residentes del 20 de noviembre, Miguel, específicamente, que no les llegó el enlace de la reunión. Sí, por favor, nos pueden apoyar con eso. Y bueno, vamos a comenzar entonces. El objetivo educacional de la charla es, en primer lugar, conocer la anatomía de superficie de la mano, detectar estructuras normales de la mano por autoexploración, que es este modelo que les decía, y al mismo tiempo que vamos haciendo esta autoexploración, las principales maniobras o algunas de las maniobras más relevantes para la exploración y los sitios donde idealmente se hace la infiltración de la mano. Y ya en un segundo bloque, algunos cambios anatómicos que podemos observar en la mano con artritis reumatoide en etapa temprana o inclusive tardía, y también en osteoartritis, que son quizás nuestras las patologías predominantemente que tienen síntomas en mano. Y 3 palabras de conclusiones. Al final también les voy a poner un código QR y les voy a pedir que evalúen la ponencia, la tecnología y el contenido. Por favor, esto es muy valioso para justamente enriquecer este tipo de sesiones. Y pues bueno, empezamos. La mano tiene una anatomía especializada muy interesante. Es capaz de realizar procedimientos muy finos como la pinza, biomecánicos muy precisos que quizás otros mamíferos no tienen, esto es gracias al pulgar, pero además tiene una capacidad táctil única y también muy especializada, quizás por el tema o por el tipo de piel y de receptores sensitivos que tiene, es estas sensaciones muy finas, desde calor, frío, hasta los varoreceptores. Pero además, juega un papel muy importante en el lenguaje corporal. La mayoría de nosotros hablamos con las manos
y las manos dicen mucho más de lo que pudiera decir una frase o inclusive la expresión facial, y también por eso es importante. Empezando por la anatomía de superficie, vamos a tener que la piel de la mano en el dorso es mucho más delgada y más móvil, y ustedes lo pueden hacer ahorita. Les voy a pedir que todos, aunque yo no los vea en su video, que todos empiecen por tocar, por sentir cómo es el dorso de la mano y la diferencia con la palma, que es mucho más gruesa y que además es poco móvil. Si nosotros extendemos la piel, normalmente, ojalá lo puedan ver en el video, podemos hacerlo mucho más fácil en el dorso, jalarnos la piel porque es mucho más elástica que lo que podemos siquiera plisarla entre los dedos de la otra mano para poder jalarla. Gracias a esta característica tenemos también que las uniones de la piel se hacen muy especializadas con la fascia palmar, y además la fascia palmar tiene un marcaje muy especializado que se va a adaptar a los movimientos de la palma. Una cosa muy interesante de estas estructuras es que si nosotros hacemos la mano en cuenco, se van a dar cuenta que la piel de la palma se plisa y se hacen como pequeñas arruguitas. Y esto tiene que ver con el cómo la unión de la piel a la fascia permite este tipo de movimientos, que quizás en patologías como artritis reumatoide o osteoartritis no son tan importantes, pero en esclerodermia sí, y son detalles que tenemos que observar porque de entrada este tipo de detalles son los que cambian al inicio de las patologías, cuando hay edema de tejidos blandos, cuando hay edema inicial en la esclerodermia. En este esquema, ¿sí ven todos la flechita? Que espero que sí. Bueno, en este esquema tenemos que está nuestro retináculo extensor en el lado izquierdo de la pantalla, gracias. Y si ustedes se fijan, el retináculo extensor queda mucho más alejado del dorso de la mano. Normalmente, si ustedes ubican su estiloides cubital y hacen una línea recta hacia el estiloides radial, el retináculo extensor se encuentra justo sobre esa línea, alejado completamente de lo que sería el dorso de la mano. Al contrario del retináculo flexor, que está justo por arriba del surco radial, sobre la palma ya. Y esto tiene que ver con la proyección que hacen los huesos del carpo en 3 dimensiones, tridimensional, hacia la palma. Del dorso a la palma se proyectan y entonces el surco o el retináculo flexor queda justamente en esta zona. Las cabezas de los metacarpianos que se ilustran en estas zonas, en la cara dorsal, nos permiten distinguir el movimiento perfectamente bien y corroborar efectivamente que la piel de la mano es mucho más móvil, y en la cara palmar nuestra referencia serán los surcos palmares para poder localizarlas. Obviamente podemos palpar la arteria cubital y la arteria radial, y podemos también, por esta localización y por este marcaje que hacen los surcos palmares, distinguir la localización del arco palmar profundo y un poquito más extendido el arco palmar superficial, lo que también explica otras patologías de mano que quizás no vemos, pero que en algunos temas como el túnel del carpo agudo o las infecciones en la mano, pues juegan un papel muy importante el cómo los localizamos, y también tiene que ver con el surco palmar. Veíamos las relaciones anatómicas y en este esquema las podemos ver mejor. El surco radial o el surco palmar distal, que tiene que ver con el retináculo transverso o el retináculo flexor, el ligamento transverso que contiene a los tendones flexores, y los surcos palmares distal y proximal y el surco radial, que además también nos delimitan la presencia en las cabezas de los metacarpianos, el arco palmar, como lo veíamos, y la presencia de la bursa cubital y del flexor largo del pulgar con su respectiva vaina tenosinovial, o la bursa del flexor, que en algunos lados lo encontrarán referido de esa manera. Y esto es importante porque también si nosotros trazamos una línea del surco palmar distal
al nivel del quinto dedo hacia el surco palmar proximal al nivel del segundo, si trazamos una línea, justo sobre esa línea me van a quedar las cabezas de los metacarpianos y vamos a poder encontrar fácilmente otras estructuras. La anatomía de superficie también es complicada porque estamos hablando que tenemos 27 huesos, la mayoría de las articulaciones son sinoviales, no todas, pero las más importantes y las que nos interesan siempre en reumatología serán las sinoviales. Recordar que las metacarpofalángicas como articulación son articulaciones condilares y eso les permite tener 4 movimientos, flexión, extensión y los movimientos de aducción y abducción, justamente por este ensamble en cóndilo. Sin embargo, las interfalángicas solamente van a tener 2 movimientos porque su unión es en bisagra y al ser una bisagra no van a tener movimientos laterales. Y esto es importante también a la hora de estar revisando y evaluar los arcos de movimiento de cada una de estas articulaciones. Ambas, las metacarpofalángicas y las interfalángicas, están contenidas por ligamentos colaterales que son muy especializados, pero además están envueltas en una capa fibrosa que es muy gruesa. Estos ligamentos todos tienen un origen muy complejo a partir de los tendones y los músculos propios de la mano, pero además también se unen a las falanges a través de ligamentos mucho más especializados y tienen una irrigación también muy compleja. Recordarles que esto es muy interesante, que el carpo como tal no tiene uniones musculares. Las uniones de los huesos del carpo es meramente ligamentaria y a través de ligamentos que son muy gruesos y muy especializados se unen, en el caso de la primera línea del carpo, con el radio y el cúbito distal, que a su vez forman una articulación y que en esta zona también esta articulación siendo muy importante este sitio de unión para presencia de sinovitis, por ejemplo. Ya una vez que estamos hablando del carpo, sus uniones ligamentarias, recordar que cada hueso del carpo va a tener por lo menos 4 carillas articulares en donde se va a articular el otro hueso del carpo o el metacarpiano. Y dependiendo del hueso, por ejemplo, como en el caso del semilunar, puede llegar a tener hasta 6 carillas articulares en unión con el radio, el cúbito, el escafoides, el trapecio en un pedacito, el hueso grande y un poquito del ganchoso. Y si ustedes se fijan, estas conexiones, si no tuvieran esos ligamentos, pues sería mucho más fácil que se lastimaran o que se luxaran. Por eso es importante tener muy claro que la unión no es muscular, sino ligamentaria. Y que en los procesos donde hay afección sinovial o donde hay una sinovitis, pues mientras más tensemos y hagamos que se expanda este ligamento, más laxo se va a hacer. Por eso es el encuadramiento del carpo en la artritis reumatoide. Es cuando ha habido procesos inflamatorios donde el espacio ya dio todo lo que tenía que dar y se va encuadrando porque se van anquilosando tanto los huesos como poniendo rígidos los ligamentos que los unen. Luego tenemos las fascias que van a recubrir todos estos huesos y estos tendones. Y estas fascias además son muy interesantes porque a nivel del carpo son tejidos muy especializados que le van a dar sostén y decíamos al principio van a unir a la piel, pero además en los dedos y desde la cabeza de los metacarpianos van a tener un sistema de poleas que le van a dar estabilidad al paso de los tendones sobre el dedo, van a permitir la flexión, pero también van a tener una fuerza biomecánica muy importante para hacer movimientos muy finos. Si nosotros no tuviéramos estas fascias, pues quizás el movimiento de la mano fuera mucho más burdo, mucho menos especializado y tendríamos muchos más problemas de la mano. Una variante importante es que el 15% de las fascias palmares específicamente están ausentes y su aparato especializado para contener, también por eso la piel más gruesa va a ser el palmar, mucho más que el dorsal. Recordar la presencia de las poleas, tenemos poleas anulares y poleas cruciformes. Las anulares le deben su nombre justo a la forma, lo mismo que las cruciformes. Las anulares son tejido fibroso mucho más especializado
mucho más grueso que las cruciformes, que le van a dar sostén a los tendones flexores en los dedos, empezando sobre el borde de la cabeza de los metacarpianos. La polea A1 es una polea no tan larga, a diferencia de la A2 que corre ya sobre el cuerpo de la falange proximal, seguida de la polea cruciforme 1. Estas poleas son muy interesantes porque además de que contienen y permiten cierto arco de movimiento al tendón que están conteniendo, la unión de la polea sobre el ligamento lateral que va corriendo sobre la falange es a través de unos ligamentos que se llaman ligamentos en riel o rain checks, como los rieles de las vías del tren, que lo que hacen es contener el movimiento para que no se deslicen, pero al mismo tiempo le permiten a otras estructuras como los ligamentos colaterales tener cierta movilidad, de tal manera que cuando intentamos hacer un movimiento de lateralización o de rotación del dedo, pues obviamente no se sale de su lugar, está perfectamente bien contenido. Y además también le permiten al tendón tener esta movilidad y que la vaina tenosinovial o el paratenon, dependiendo de la región, también sea mucho más especializado y en patologías muy concretas podamos distinguir fácilmente si es una vaina tenosinovial o es algún otro tipo de lesión que venga directamente de la articulación. El sistema de poleas, vean, tenemos 5 poleas anulares, 3 poleas cruciformes. La A1 y la A2 son las poleas más importantes porque son las que más se lesionan, las que más se rompen, y la A1 es la que más vemos patología en reumatología porque es la que nos da el dedo en gatillo. ¿Cómo palpamos un dedo en gatillo? Les decía yo al inicio que si trazamos una línea sobre los surcos palmares, vamos a poder tocar la cabecita de los metacarpianos. Si ustedes flexionan la cabecita del metacarpiano o el dedo correspondiente a donde están palpando, van a sentir una estructura que se queda fija y una estructura que se queda móvil o que es móvil. La que es móvil es el tendón. Si ustedes, por ejemplo, lo que estoy haciendo, el quinto dedo sobre el pulgar, si ustedes presionan, van a sentir al tendón que choca con una estructura y esa estructura va a ser la polea. La infiltración va a estar determinada por esta localización. En el pulgar también tenemos poleas y para palparlas en el pulgar localizamos el surco palmo digital sobre la cara interna del pulgar, en la cuenca del dedo. Ahí vamos a palpar una estructura que es un sesamoide, que este es más o menos constante. Puede haber 2 o 1, pero siempre vamos a tener un sesamoide. Sobre el sesamoide van a tener al tendón flexor profundo y lo mismo, si ustedes ejercen una fuerza, van a palpar una estructura que es fija, que no se está moviendo, pero que está conteniendo el movimiento. Esa es la polea A1 del pulgar. Y aquí está nuestro ejemplo. Este es el abductor del pulgar, este es el flexor corto del pulgar y este es el tendón del flexor largo. El flexor largo pasa por la aponeurosis del abductor corto y nuestra polea A1 se encuentra justo sobre la cabecita del metacarpiano. El pulgar además va a tener una polea que es oblicua, no va a ser cruciforme, es una polea oblicua, que es la que le va a permitir el movimiento de rotación o de circunducción al pulgar. Y más adelante tenemos la segunda polea del pulgar. En esta zona podemos tener un sesamoide en los extremos o cuando son 2 o uno solo. Esto va a ser dependiendo. Esta es una variante anatómica no tan infrecuente. Si palpamos el sesamoide, justo al ladito de donde estoy palpando el sesamoide, vamos a palpar la polea. Y este es el ejemplo. Aquí tenemos los sesamoides del pulgar, la polea en medio de ellos y lo que les decía, para la infiltración, aquí para fines de la foto se abrió un poquito el dedo, pero en realidad el dedo apunta hacia la palma de la mano, sobre la cara medial del dedo en esta zona, sobre la cuenca de la mano, vamos a poner la aguja justo en la zona donde estamos palpando nuestra polea. Y para los
dedos 2 a cuarto, vamos a seguir esta línea que habíamos trazado previamente. Para el quinto dedo quedará nuestra aguja sobre el surco, para el cuarto dedo quedará un poquitito por arriba, para el tercer dedo quedará en medio de los dos surcos y para el segundo dedo también sobre el surco palmar. Esta es la localización anatómica, nuestros puntos de referencia anatómicos para empezar a hacer la palpación del dedo en gatillo y para hacer posteriormente la infiltración, si esa es la decisión terapéutica que vamos a tomar. Y luego también podemos hacer alguna maniobra para distinguir una sinovitis de una tenosinovitis. Cuando un paciente está empezando con un proceso inflamatorio, independientemente de su causa, puede ser que diga que no puede hacer puño. Los pacientes con artritis reumatoide en etapas tempranas, y esto ya se ha demostrado por imagen, suelen hacer tenosinovitis junto con la sinovitis inicial. Y normalmente la tenosinovitis es del cuarto, bueno, de los tendones centrales, segundo, tercero o cuarto dedos. También puede ser que el cuarto compartimento extensor esté afectado, pero si vamos a evaluar los tendones flexores, puede ser que el paciente no complete el puño, haga este movimiento y no pueda completar. Una forma de distinguir si es el tendón o la articulación es con esta maniobra. Yo le pido a mi paciente, podemos palpar y distinguir quizás que hay un poco de aumento de volumen, pero yo le puedo pedir que flexione. Si el paciente completa la flexión de la falange, la afección está en la cápsula articular. Si el paciente no logra completar la flexión de la falange, la afección está en el tendón, es una tenosinovitis. Y luego nos pasamos, hablando ya de los tendones, a la cara dorsal para hablar un poquito de los tendones extensores, de los compartimentos extensores del carpo. Estos están divididos, bueno, primero hablamos del retináculo. Es gruesa, que abarca desde el radio, desde el estiloides radial hasta el estiloides cubital. Contiene a todos los tendones durante el movimiento, pero además tiene la función propia de estabilizar también el área de la articulación radiocubital distal. Contestando, me regreso un poquito a la pregunta de David. Si la extensión resistida con dolor también es un dato de tenosinovitis, puede ser, pero aquí lo que tendrías que checar también es si no hay compromiso a nivel del túnel del carpo o si no hay dolor en la cara dorsal, que también puede ser un dato clínico. Angie, ya sé que andas por ahí. ¿Alguna opinión que tengas al respecto? Angélica también es parte del Claro. grupo de anatomía, entonces la vamos a comprometer un poquito en la clase. Perdón. ¿Me repites la pregunta? Si la extensión resistida con dolor también es tenosinovitis. Formaba parte de los... sí, porque lo puedes distender, pero eso no es una prueba que como tal se encuentre aceptada. O sea, no, como que no utilizarla de manera rutinaria. Exacto. Además, la otra es... Aprovechando que me metiste tantito. Adelante. Un residente me mandó un mensaje directamente, le quedó una duda en lo de la tenosinovitis, en la imagen previa. Sí, claro, me regreso. En la imagen previa, cuando se flexionaba, realmente es el problema más bien articular y que cuando no pueden, porque hay aumento de volumen articular y demás. Y cuando sí llegan, es porque es una tenosinovitis. Es que creo que algunos residentes se confundieron y me preguntaron por chat. Perdón. Por chat, ok. No, está perfecto, sí. Completando la pregunta de David, la otra es que tenemos que recordar que cuando hacemos extensión, realmente los tendones extensores a nivel del dedo no tienen vaina tenosinovial, es un paratenon. Y la extensión de los dedos depende no solamente del tendón central, sino de toda la lámina extensora, que voy a hablar un poquito más adelante de ella, que es un complejo de ligamentos, ligamentos cortos, los rain check, los ligamentos laterales, y parte de la unión que viene desde la cara palmar, que se une a las caras laterales de los dedos, pero en realidad los tendones extensores
tienen paratenon, no tienen vaina tenosinovial. De hecho, aunque este concepto es un poco controversial, cuando tenemos una dactilitis, mucha gente dice que es una tenosinovitis más el edema de tejidos blandos más la sinovitis, cuando en realidad tenemos una paratenonitis. Se engrosa el paratenon y esto sumado a los otros datos te hace una dactilitis cuando es en la cara dorsal. Cuando es en la cara, en la región palmar o en la región flexora, sí es una tenosinovitis. Y eso también tiene que ver con el tipo de estructura que estamos hablando. Bueno, me regreso ahora sí al retináculo extensor. Este mismo, de nada, David. Este mismo retináculo, les decía yo, también nos estabiliza la articulación como tal radiocubital en la zona dorsal, y pasando a los tendones extensores, estos se dividen por compartimentos y cada compartimento tiene una función muy particular y muy concreta. Todos los compartimentos van a tener cada uno su propia vaina sinovial, pero cada tendón puede tener su propia vaina sinovial también, de tal manera que estamos hablando del retináculo que los recubre, la vaina del compartimento, y puede ser que tengamos una vaina propia para cada tendón. Esto es muy frecuente para el primero y para el cuarto compartimento. Ahora, cada uno de estos los podemos explorar sin ningún problema. Si ustedes apoyan sobre la mesa su mano, teniendo también el codo en una flexión neutra, con flexión neutra, yo lo voy a hacer en el aire para que lo vean, podemos poner, por ejemplo, hacer abducción del pulgar contra resistencia y vamos a sentir cómo los tendones del primer compartimento van a ponerse un poco tensos. Si yo hago una extensión radial hacia el lado radial de la muñeca y le pongo resistencia a todo el carpo, voy a poner en tensión al extensor radial largo y corto del carpo, que sería el segundo compartimento. Si yo sobre esta posición elevo el pulgar para ponerlo en extensión, vamos a poner al tercer compartimento, que es el extensor largo del pulgar, también con una extensión contra resistencia. Y luego tenemos el cuarto compartimento, que serían mis tres deditos, el segundo, el tercero y el cuarto dedos, que son los extensores comunes, más el extensor propio del segundo dedo. Esta anatomía también nos permite distinguir, en los pacientes con artritis reumatoide, les decía yo que tenemos datos iniciales de dolor, limitación del movimiento, a veces tenemos tenosinovitis. En etapas tardías, ya cuando tenemos quizás muchos cambios, hemos tenido mucha inflamación, es muy frecuente que se rompa el extensor común, de tal manera que hacer la maniobra, apoyado sobre una mesa, insisto, yo pongo contrarresistencia, le pido que eleve los tres dedos, le pongo resistencia, el paciente no lo va a poder hacer. Pero si lo hago con el segundo dedo exclusivamente, es muy posible que el paciente tenga un poco de extensión. Y esto se debe a que el extensor propio del segundo dedo no se rompe. Es un tendón que está muy profundo, de hecho es el que se ve aquí, pegadito al radio. Es un tendón que es profundo, que rara vez se lesiona y que es el que contiene, digamos, o que le da estabilidad al segundo dedo. Aún en etapas tardías, ya con la ruptura del extensor común, el segundo dedo tiene mucho mejor movimiento como la extensión del dedo, porque su extensor propio no se lesiona. Y esto también es importante porque podemos distinguir cuál es el tendón que se está lesionando. Luego tenemos quizás el tercer lugar en el orden de rupturas al extensor propio del índice. Nuevamente, el paciente llega con esta posición de la mano porque se ha roto el extensor propio del quinto. Si tiene dolor y yo sospecho que pueda haber una ruptura, nuevamente le pido que haga extensión contra resistencia y voy a tener dolor en la zona del estiloides cubital, pero hacia la cara radial. O sea, me va a doler, digamos, en la zona interna. Y luego viene el extensor cubital del carpo. Este tendón lo podemos palpar muy fácil si yo ubico mi estiloides cubital.
y hago una extensión cubital, voy a sentir una estructura que se puede palpar perfectamente bien, que está justo por delante del estiloides, y que si yo hago mi extensión cubital, voy a poder ver cómo se mueve y cómo se estabiliza y cómo se engrosa un poquito, porque ese es el tendón cubital, del extensor cubital del carpo. Este tendón también es muy interesante. Aunque no esté referido prácticamente en muchos artículos que hablan sobre las lesiones tempranas de los tendones, este tendón es uno de los primeros que tiene tenosinovitis, pero que además también se rompe. El signo de la tecla depende mucho, sí, de la estabilidad de estos ligamentos que hablábamos al principio, pero también de la estabilidad de este tendón. Y un dato clínico que nos puede ayudar a ver si el tendón está o no afectado en etapas muy tempranas es que el paciente, cuando hace este movimiento de pronosupinación de la mano o del carpo, tiene cierto dolor. Él les dice, no puedo exprimir los trapos en la cocina o el trapeador, o no puedo abrir una botella porque justo me duele en esta zona. Si ustedes se palpan su tendón, como les decía, y hacen este movimiento, se van a dar cuenta que el tendón de repente se les esconde y queda como un huequito por debajo del estiloides cubital. Ese tendón se esconde, entre comillas, porque se inserta por debajo del piramidal. Se inserta, el piramidal lo tengo aquí, el tendón se inserta como en abanico, justo para poderle dar esta flexibilidad a la hora de hacer pronosupinación. Y es un signo temprano que el paciente lo puede referir solo como dolor. Y puede haber aumento de volumen porque está muy a la mano la vaina tenosinovial. Sí, Angélica. ¿No? ¿Nada? Bueno, y luego tenemos alguna ilustración de lo que les estaba diciendo. Todos conocemos esta zona como la tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica no es otra cosa más que el abductor corto del pulgar, el extensor corto, que es el que finalmente, cuando tenemos una tenosinovitis de Decker-Vein, este tendón es el que se va a lesionar primero. Puede haber tenosinovitis, puede haber solo engrosamiento del tendón, pero el dolor va a estar localizado en la cara lateral, y el que cuando hagamos la maniobra de Finkelstein, que ahorita la vamos a ver, pues es el que nos va a doler. Un poco más profundo, insertándose por debajo del trapecio y hacia la primera metacarpiana, tenemos los extensores radiales largo y corto del carpo, que están en esta zona, y luego tenemos cruzando, digamos, de la cara dorsal hacia el pulgar al extensor largo del pulgar. Si ustedes palpan su estiloides radial en la cara lateral y siguen sobre esa línea recta imaginaria que trazamos, van a palpar una sobresaliente ósea, más o menos en esta altura, que se llama tubérculo de Lister. El tubérculo de Lister es esta excrescencia ósea que va a contener y separar al mismo tiempo el segundo del tercer compartimento extensor. Aquí también en una foto vemos al extensor largo del pulgar, al abductor largo y al extensor corto, que está un poquito más interno, y que los estamos poniendo en tensión la zona de la tabaquera anatómica, más lateral apuntando hacia la cara palmar. Vamos a tener al abductor largo pegadito y muy visible en muchos de nosotros al extensor corto, que ese es el que se enferma cuando nos da una tenosinovitis de Decker-Vein, y luego tenemos mucho más visible al extensor largo del pulgar. Profundo en el fondo, en este hueco que forma la tabaquera, tendremos al escafoides, la arteria radial, y si hacemos un movimiento de extensión radial, podemos palpar en algunos de nosotros a los extensores largo y corto del carpo, radiales. Perdón, Cristina, vale. Sube un poquito más tu mano cerca de tu cara para que se vea, porque... ok. ¿Ahí? Por ahí, perfecto, gracias. Entonces decíamos, abductor largo, extensor corto, extensor largo del pulgar. Largo. Extensor largo del pulgar, extensor corto y abductor largo del pulgar. Al fondo, en el huequito que forma mi tabaquera, vamos a tener el estiloide radial apuntando hacia mí.
al fondo el escafoides y apuntando hacia el pulgar el trapecio. Y vamos a poder palpar la arteria radial también. Y luego, aprovechando que estamos en la zona, vamos a ver los movimientos del pulgar. Si yo pongo mi mano en esta posición, como si fuera a cachar una pelota de béisbol, y relajo la muñeca, la mano queda así. Esa es la posición neutra del pulgar. Si yo hago esto, estoy flexionando, hacia afuera extiendo, estoy haciendo aducción y estoy haciendo abducción. Y esta parte que normalmente la tenemos, entre comillas, gordita, pues van a ser no es otra cosa más que mi flexor corto y mi abductor largo del pulgar que se están poniendo en tensión y que los puedo palpar. Pero siempre que vayamos a revisar el pulgar, lo ideal es tener la muñeca en neutro para que yo pueda poner en neutro el pulgar, en esta posición. Y a partir de ahí, evaluar los movimientos. Y hablábamos también de una articulación que me queda muy a la mano en esa zona, que es importante porque también es de los primeros síntomas que va a presentar los pacientes con osteoartritis, que es el movimiento de la articulación trapecio-metacarpiana. Esta es una articulación interesante porque el primer metacarpiano no solo hace articulación con el trapecio, también lo hace con el hueso grande y un poquito hace una articulación muy pequeña que está unida por un ligamento muy pequeño también con el segundo metacarpiano. De tal manera que yo puedo palpar mi articulación. Decíamos que si yo tengo aquí mi tabaquera anatómica y el trapecio me queda apuntando hacia el pulgar, tengo el trapecio e inmediatamente en esa zona voy a poder palpar un pequeño hueco que es justo mi articulación trapecio-metacarpiana. Esta articulación, si yo pudiera empujarla, si yo pudiera hacer esto, digamos el pulgar hacia abajo, la podría rotar sobre su eje, hacer un movimiento hacia el lado radial y el mismo movimiento de lateralización hacia el lado cubital. Es una articulación muy estable que tiene poco movimiento y que es en pivote, pero sus movimientos son muy finos y son los que le permiten la pronación del pulgar. Aquí estoy exagerando el movimiento, pero en realidad lo que ayuda a esta articulación es hacer esto. Cuando el paciente ya tiene una osteoartrosis de esa articulación avanzada, pierdo la estabilidad de la articulación porque se anquilosa, digamos que se impacta la primera metacarpiana con el trapecio y entonces pierdo este movimiento. Pero además, yo noto como en esta zona, en vez de ver como gordito aquí, que son mis músculos y mi articulación, se aplana esta zona y el paciente, en vez de tener aquí esta curvita, se hace una línea, porque se pierde justamente esta capacidad de hacer el movimiento de pronación y el de circunducción de la misma articulación. Este es un mecanismo muy interesante, pero además es un mecanismo que estabiliza el pulgar. Por eso al paciente con risartrosis le cuesta mucho trabajo hacer pinza fina, porque ya no tiene este pequeño movimiento de rotación. Y, ¿sí mandé? ¿No? Bueno. Y me regreso un poquito para hacer la maniobra de Finkelstein que les decía. Tenemos la mano en esta posición. Digamos que guardamos el pulgar, la muñeca debe estar en neutro para que yo pueda hacer hiperextensión cubital. Si yo hago esto sin necesidad de hacer fuerza, pongo en tensión a mis tendones del primer compartimento sobre el estiloides radial y al hacer un poquito de hiperextensión, lo que va a provocar es dolor en la zona donde está el extensor corto del pulgar. Un diagnóstico diferencial muy interesante de esta maniobra es cuando tenemos un Finkelstein positivo, pero digamos que no duele tanto. Duele un poquito más en la zona proximal del radio. Si ustedes palpan su estiloides radial y 2 traveses de dedo hacia proximal y hacen la misma maniobra, van a sentir como los músculos de esa zona hacen un movimiento como que se estuvieran traslapando uno sobre el otro. Ese movimiento es real y se llama entrecruzamiento. Los tendones del primer compartimento, que son el abductor largo y el extensor corto, vienen en esta zona
por arriba de los tendones de los extensores radial largo y corto del carpo. 2 traveses de dedo antes se cruzan por debajo para seguir su trayectoria hacia su inserción, y los extensores del carpo se entrecruzan para poderse insertar en la parte profunda del escafoides y del trapecio. De tal manera que aquí, si yo hago este movimiento, voy a sentir cómo hay este entrecruzamiento de las fibras. Cuando hay alguna patología que normalmente es por profesión y hay un síndrome de entrecruzamiento, la maniobra de Finkelstein es positiva, pero no es tan dolorosa. Ahí, es que me están pidiendo que ajuste la cámara, pero no sé si ahí se ve bien. Sí, ahí se ve mejor. Ok, gracias. Y bueno, les decía yo que el síndrome de entrecruzamiento es muy interesante porque cuando el Finkelstein no es tan doloroso, yo estoy haciendo mi maniobra de Finkelstein y sí duele, pero no tanto, tendría que explorar 2 traveses de dedo hacia proximal para ver si el dolor es en esa zona, que sería donde se entrecruzan el primero con el segundo compartimento. Y a eso se le llamaría síndrome de entrecruzamiento. No lo vemos tan frecuente porque es más bien ocupacional. Algunos trabajadores de la construcción, por ejemplo, lo pueden tener por el uso de tornos, maquinaria pesada, etc. Es muy raro que lo veamos nosotros. ¿Y dónde infiltraríamos? Si logramos palpar el abductor largo y el extensor corto, justo entre los 2 tendones nos cabe perfecto nuestra uña. La aguja, como la ven aquí, está en esa zona y infiltramos directamente sobre la vaina tendinosa del extensor corto del pulgar, que es el que se afecta cuando hay una tenosinovitis de Decker-Vein. Extensor corto. El extensor corto, sí. Luego nos vamos a la zona flexora. Aquí vamos a hablar un poquito del retináculo flexor. También es una banda fibrosa, gruesa, que es muy cortita, pero además es muy ancha, mide más o menos unos 3 centímetros de ancho, abarcando esta zona. Es un componente fundamental del túnel del carpo porque prácticamente es el techo, pero también es su estructura de sostén. Al formar el túnel del carpo, va a contener a los tendones flexores. Y de estos tenemos que decir que sus vainas fibrosas, cuando no están en el túnel, porque en el túnel son sinoviales, cuando no están en el túnel, son componentes especializados que van a formar parte de la fascia palmar. Cada vaina tenosinovial es especializada y, dependiendo de la zona, va a estar contenida o resguardada por las poleas. La membrana sinovial en esta zona se va a extender hacia la palma y además vamos a tener a la bursa cubital que les mostraba yo al principio. Y vamos a tener 2 vainas sinoviales, una para el tendón profundo y una para el tendón superficial. Son vainas muy delgaditas, pero en estos es invariable que las vamos a tener y nos van a servir evidentemente para favorecer el mecanismo o la flexión de los tendones. El retináculo flexor, sus marcas anatómicas o los landmarks anatómicos que tenemos que tomar en cuenta es el pisiforme, que es un huesito que es muy evidente. Si nos cuesta trabajo localizarlo, palpamos la arteria cubital, seguimos la arteria cubital a la altura de la palma y en esta zona vamos a tener el pisiforme. Trazando una línea recta hacia el pulgar, terminando justo la zona de los músculos del pulgar, de la zona tenar, vamos a tener una excrescencia ósea que va a ser el tubérculo del escafoides. 1 centímetro hacia arriba, sobre esa misma línea, o dirigidos hacia el segundo dedo, para que sea más fácil, vamos a tener la cresta o el tubérculo del trapecio, y 1 centímetro hacia el quinto dedo, vamos a encontrar el gancho del ganchoso. Todos estos son palpables, inclusive el gancho del ganchoso es un poquito más doloroso cuando lo palpamos. Si trazamos una línea, vean cómo el espacio es muy pequeño. En ese espacio está contenido el nervio mediano, por supuesto, 9 tendones
las arterias que cruzan por ahí, que algunas pasan a los lados del túnel del carpo. Y les decía yo, los 9 tendones, 4 profundos, los superficiales, el flexor largo del pulgar, el nervio mediano, todos esos están contenidos en ese espacio tan pequeño. Cuando uno explora los tendones, uno tiene que tomar en cuenta que la exploración siempre se va a dirigir hacia el túnel. No podemos dirigirla hacia afuera. Siempre uno tiene que tener que la trayectoria del tendón va a estar dirigida siempre hacia el túnel del carpo. Y si uno se quiere acordar de la nomenclatura, basta con que hagamos esta maniobra. Tenemos al flexor largo del pulgar, mis tendones, el pulgar va a quedar hacia afuera, mis tendones flexores que son mis 4 dedos y mis 4 tendones flexores aquí. Si uno se imagina todas esas estructuras en un espacio tan pequeño, pues evidentemente cuando alguna de esas estructuras se altera, ya sea que el nervio se engrose, que haya una tenosinovitis, pues se ocupa el espacio y se pierde el equilibrio y entonces tenemos sintomatología. La más importante es la del nervio mediano, evidentemente. No podemos olvidarnos que también el retináculo flexor es el piso de otro pequeño canalito que es el canal de Guyon. Y el canal de Guyon, el piso es el retináculo flexor, el techo es parte de su propia vaina fibrosa que lo contiene, que es una extensión del mismo retináculo flexor al final de cuentas, y el pisiforme. Y este canal de Guyon contiene a la arteria y al nervio cubitales. Y también es importante porque en algunas patologías, no siempre reumatológicas, podemos tener lesión del nervio cubital. Y puede ser que cuando apretemos en esta zona tengamos parestesias muy marcadas. Por ejemplo, las secretarias que están constantemente engrapando o golpeando con esta zona de la mano, sus objetos, la engrapadora sobre todo, puede ser que tengan lesión del canal de Guyon. ¿Dónde infiltramos? Pues bueno, si nos regresamos a la zona del túnel, vean cómo además tenemos estas zonas que están marcadas en azul, que son parte de mi bursa cubital. Y si yo pongo en tensión y marco mi espacio del canal, lo que hago es buscar una zona libre en la región cubital por fuera del túnel para todavía tener bursa cubital y ahí depositar el medicamento que le voy a poner al canal. No lo hago sobre el nervio mediano, no lo hago sobre la zona radial porque tengo mucho más estructuras, tanto tendinosas como, sí, sobre todo tendinosas y el mismo nervio mediano para no lastimarlo. Pero en la zona cubital sí tengo mucho más margen porque no tengo tantas estructuras tendinosas, están lo suficientemente separadas y tengo la bursa cubital que abarca más o menos hasta esta zona. Y que pasa por el túnel carpiano y que me puede ayudar por difusión a que el medicamento haga su efecto. Entonces, hacemos, por ejemplo, esta maniobra, marcamos el espacio del túnel del carpo y sobre la zona cubital que me queda prácticamente sin tendones, si yo palpo, aquí no tengo ninguna estructura tendinosa, ahí por debajito del surco palmar puedo poner mi infiltración al túnel carpiano. Ya casi terminamos. Los músculos de la región tenar e hipotenar, que también son intrínsecos de la mano, no los vamos a ver en esta ocasión. Solamente voy a mencionar que tanto el pulgar como el quinto dedo tienen sus propios aductores y tienen sus propios flexores, de tal manera que si yo tengo alguna afección de estos músculos, lo que va a pasar es que voy a tener hipotrofia y se va a aplanar, digamos, las zonas gorditas de mi mano. Me lo salto en esta ocasión y me paso los músculos interóseos. Estos son muy interesantes porque se encuentran entre los cuerpos de los metacarpianos. Obviamente no abarcan ni al primero ni al quinto dedo porque tienen sus propios aductores. Normalmente son bipennados y esto significa que tienen
una estructura más o menos así, lo que les confiere un movimiento mucho más amplio. Se insertan en la base de las falanges y son 2 para el tercer dedo en el caso de los dorsales, porque le permiten al dedo el movimiento para uno o para otro lado. En cambio, los palmares son músculos mucho más pequeñitos. El dedo medio no tiene interóseos palmares y su función es la aducción. Normalmente son unipenados, solamente tienen una hilera de fibras, porque solamente hacen, digamos, una función menos especializada. Y los otros músculos interóseos son los músculos lumbricales. Se forman a partir de la fascia de los tendones flexores profundos y se insertan en esta lámina extensora, ahorita vamos a ver la imagen, y su función, aunque no es única y es compartida un poco con estos tendones flexores, es la flexión de los metacarpianos. El primer dedo no tiene músculos lumbricales, aunque el primer lumbrical se forma sobre la falange del primer dedo, pero digamos que su función no es para el primer dedo, es para más bien el segundo dedo. Y les decía yo la tan famosísima lámina extensora. Tengo el tendón flexor profundo, a partir de aquí nace mi músculo lumbrical, que si ustedes se fijan, su tendón insercional cruza estos ganchos de soporte o de unión para unirse al tendón extensor común en la parte dorsal y prolongar sus extensiones hasta la falange distal, lo que le permite hacer un movimiento muy fuerte como de jalar, y por eso es que los lumbricales hacen este movimiento, jalan la metacarpiana para quedar en completa extensión, pero no permiten la flexión la hace completamente el flexor como tal, de tal manera que esto, si yo quiero probar la tonía de los músculos lumbricales, le pido a mi paciente que haga esto. Para los interóseos dorsales decíamos, hacemos abducción, puedo omitir estos 2 dedos o puedo hacerlo de esta manera, hay gente que lo hace mucho mejor. Y para los palmares, si quiero valorar su estabilidad, estoy evaluando estos 3 dedos. El interóseo palmar del segundo dedo lo puedo palpar sobre la cara lateral del dedo índice, lo mismo que el dorsal, porque ahí los puedo ver, los puedo tocar. Si yo hago abducción, voy a ver cómo se pone tenso mi interóseo. Si yo hago aducción, también puedo palpar en la cara palmar, quizás no tan claramente como el dorsal, la acción del interóseo palmar. Y aquí lo puedo evaluar. Este tendón, si yo quiero, en mis pacientes con artritis reumatoide, por ejemplo, que tienen algunos años de evolución, sí hay hipotrofia y yo puedo palpar la evolución de esa hipotrofia sobre la cara lateral del segundo dedo. Y les decía yo, los músculos lumbricales, vean cómo salen de las fascias de los tendones profundos y cómo se unen a estas caras laterales para más adelante unirse a la lámina extensora. La falla en las uniones de los lumbricales y en esta lámina extensora me va a dar la deformidad en cuello de cisne. Y si yo tengo, esta maniobra es muy interesante, si yo extiendo mi metacarpiana y hay resistencia a la flexión, puedo tener involucro o falla en la musculatura intrínseca, no solamente los lumbricales, sino también de los tendones flexores. Si yo logro flexionar la metacarpiana, lo puedo hacer flexión completa, pero tengo que hacerla un poco forzada, puedo tener alteración en la cápsula articular. Esta maniobra es un poco difícil porque tengo que contener a mi metacarpiana y lograr la flexión intentando no involucrar a mi lámina extensora, que eso es muy complicado. Pero eso me puede ayudar cuando tengo este tipo de deformidades y mi paciente no puede hacer puño, me puede ayudar a distinguir de una manera más o menos clara si es una sinovitis o si es una falla de los músculos intrínsecos. Insisto, si logro hacer esto, pero no flexiono o tengo resistencia para flexionar, tengo que pensar que es más bien la musculatura intrínseca. Y luego, esto es como una reseña, mis movimientos de muñeca y de los dedos.
Si yo parto del neutro de la muñeca, puedo hacer flexión y extensión hasta alcanzar casi los 60 grados, un poquito más para la cara palmar. También, dependiendo de estos ángulos de flexión, puedo terminar esa hiperelasticidad partiendo sobre mi neutro y cortando como mi eje transversal aquí. Puedo además, si exploro en esta posición, puedo explorar los arcos del pulgar, aunque lo ideal es hacerlo de esta forma. Puedo hacer también la estabilidad en pronosupinación, la oposición del pulgar, la circunducción. Esto es para valorar básicamente pulgar con la muñeca en neutro. Y nuevamente, para el pulgar, los movimientos de flexión y aducción, si lo quiero hacer en neutro. Insisto, cuando hacemos en neutro la muñeca, pero evalúo de esta manera, es mucho más sencillo ver la flexión del pulgar. ¿Dudas hasta aquí de la parte anatómica? Yo sé que es mucha información, pero si hay dudas, por favor. Bueno, y luego vamos a hablar 3 palabras de los cambios anatómicos por artritis reumatoide. Los signos tempranos y tardíos, en realidad uno tiene que ir a buscarlos, sobre todo los tempranos. Mencionaba yo que al inicio puede haber un aumento de volumen en la muñeca y está relacionado más bien a tenosinovitis. Evidentemente, evaluar la sinovitis tanto del carpo como de metacarpofalángicas e interfalángicas. Y hay 3 descripciones que tenemos que tener cuidado porque eso nos hablaría ya de una falla tanto en la musculatura como en los ligamentos. La mano en ráfaga, que no es otra cosa más que la desviación cubital de los dedos, de las articulaciones metacarpofalángicas, y este fallo se da por un fallo en la musculatura intrínseca y en el ligamento transverso de los metacarpianos, que son ligamentos muy pequeños que unen y estabilizan a los metacarpianos junto con los ligamentos que me dan la lámina extensora. Los dedos en cuello de cisne, ya veíamos que es un fallo en la lámina extensora también, en sus ligamentos de unión, que es una hiperextensión de la articulación interfalángica proximal con una flexión de las distales. Los pacientes hiperelásticos suelen hacer esto de manera espontánea y sin ningún problema y sin dolor, evidentemente. Y los dedos en boutonniere es la hiperflexión fija de las articulaciones interfalángicas con una hiperextensión de las distales, que también quizás son signos tardíos y que tenemos que detectar al momento de evaluar los músculos intrínsecos de la mano. Algunas imágenes ya de lesiones muy, muy tardías. Este es del Adams y les decía yo, la flexión normal, los dedos en cuello de cisne, en boutonniere, y la lesión de Mallet, que no es otra cosa más que igual la ruptura del tendón central extensor, y una foto de una mano con estas deformidades. En osteoartritis tenemos el aumento de volumen de las partes blandas, y ya les decía yo que hay que tener más bien cuidado en la zona de la palma por el tipo de piel que tiene, y obviamente en poder distinguir cómo vamos a palpar sobre todo la parte de los dedos para el tema de la lámina extensora. Sinovitis del carpo, que no es tan infrecuente, sobre todo si estamos pensando que la sinovitis sea por un tema ocupacional, también es importante, y distinguir con maniobras dinámicas de extensión contra resistencia si no es una tenosinovitis, que tampoco es tan infrecuente muchas de las veces. La presencia de nódulos de Everden, Bouchard y la risartrosis, que ya veíamos cuál es la característica desde el inicio de que se está presentando el síntoma. Y aquí, por ejemplo, está exagerada la imagen, pero es cuando hay sinovitis y además ya tenemos esta pérdida de del pivote de la trapecio metacarpiana. Y algunas ilustraciones, y vean cómo, les decía yo hace rato, es una articulación que es muy compleja, pero vean cómo la fuerza del primer metacarpiano sobre el trapecio le permite estabilizarse y luego hacer la rotación sobre su eje. Por eso es importante siempre que estamos pensando en osteoartritis, revisar esa articulación y palparla. Finalmente, pues bueno, ya vieron que la anatomía es muy compleja, es muy interesante. Mi recomendación, y evidentemente creo que eso nos lo hacen nuestros profesores siempre, es que uno visualice y sistematice qué va a revisar, cómo lo va a revisar uno. El Euler alguna ocasión propuso hacerlo
una palpación a 2 dedos o 4 dedos, pero siempre empezando por la muñeca, luego metacarpiana, luego interfalángicas, e ir sumando maniobras de acuerdo a lo que uno sospecha de diagnóstico. Las marcas anatómicas de referencia, no olvidarnos de los surcos, qué voy a ver si estoy a nivel de un surco palmar, el tubérculo de Lister para distinguir el extensor largo del pulgar del cuarto compartimento, por ejemplo, sistematizar evidentemente mi exploración y las maniobras específicas, pues obviamente hay que practicarlas. Y pues bueno, eso sería todo. Les dejo el QR para que nos evalúen y si hay alguna duda, micrófonos abiertos o el chat, como ustedes me digan. Creo que podemos tener micrófonos abiertos. Sí, sí, sin problema. Te han estado haciendo las preguntas a lo largo de tu extraordinaria ponencia, entonces no sé si alguien quisiera tener alguna otra precisión. Angélica, alguno de los profesores. Veo que hay varios profesores, me da gusto, sobre todo varios de nuestros compañeros del Consejo Mexicano, a quien agradezco mucho. El doctor Carlos Abud, que no sé si todavía está conectado, pero bueno, estuvo conectado un buen tiempo. Varios de ustedes, no sé si alguno tenga alguna precisión o los residentes alguna duda. Pues, no, perdón. Sí, yo quisiera preguntarle a la doctora Cristina si nos puede decir ¿cuál es el tendón que más frecuentemente se lesiona en los pacientes con artritis reumatoide, justamente en el dorso de la mano, y que les hace que tengan su manita de predicador, para que ellos vean, aunque les muestres en la anatomía dónde pasa justamente y cómo se diferencia si hay ruptura tendinosa o no la hay? Perdón. Yo te podría decir que por ultrasonido, mi Angie, pero esa pregunta lleva truco. Cuando tenemos mano de predicador, lo primero que tenemos que pensar es que sea una cuestión neurológica. Una afección del interóseo, de la rama interósea posterior del radio, si mi memoria no me falla, es lo primero que tengo que pensar. Sí, creo que es una lesión tendinosa, entonces me tengo que ir por frecuencia de lesiones del tendón. En las primeras etapas de la enfermedad, el primer compartimento es el cuarto compartimento, y si tengo mano de predicador, insisto, yo pensaría primero en una lesión neurológica. Después pensaría en el sexto compartimento y en tercer lugar en el quinto compartimento. Hablando de tendón. Tal vez no planteé bien la pregunta. Yo la pregunta te la hacía específicamente para pacientes con artritis reumatoide, que es muy frecuente que sobre todo el quinto dedo, cuarto dedo también, pero el quinto dedo lo tengan exactamente flexionado. Entonces, recordar exactamente que es el quinto compartimento y que por lo tanto es el que con más frecuencia se rompe por la subluxación radioulnar. Entonces, ¿y con qué lo vamos a diferenciar? Pues obviamente, te dejo ya, si quieres, perdón. No, pues síguele, yo no tengo problema. No, no, bueno, aquí el tema es que, bueno, obviamente tengo sesgo porque hago ultrasonido, pero sí se ha demostrado que cuando yo tengo lesión del quinto y tengo ya el dedo así, es porque seguramente tengo una lesión en el cuarto compartimento y en el quinto también. O sea, el quinto quizás no es el primero, pero si tengo esta lesión es el quinto compartimento. Después buscaría el cuarto y después buscaría el sexto. Y la única forma es maniobras clínicas, les decía yo, extensión contra resistencia. Si tienen opción de tener ultrasonido, búsquenlo por ultrasonido, porque en etapas tempranas el 25% de nuestros pacientes puede tener tenosinovitis junto con la sinovitis inicial, y al final de cuentas, si se quita la sinovitis, no siempre se quita la tenosinovitis. Entonces sí hay que sospechar que si el paciente no mejora en cuanto a la extensión resistida y mis maniobras clínicas me siguen teniendo este dedito de esta forma, hay que pensar que es una tenosinovitis en etapas tempranas. En etapas tardías, si lo detecto, lo tengo que tratar, porque estos tendones en un 50% en el siguiente año de haberlo detectado se rompen. Sí, perdón, interrumpo un poquito. Varios están preguntando de los asistentes y participantes que si
puedes compartir la ponencia. Con mucho gusto. Les voy a mandar primero la evaluación, son 3 casos, y luego les mando la ponencia para que no hagan trampa. Nada más dejar claro, Cristi, las ponencias las vamos a dejar en un canal que se va a hacer del Consejo de YouTube. Estamos en eso, permítanos un poquito. Súper. El martes fue la primera ponencia, ya está grabada. Esta se está grabando, entonces va a estar disponible en la página del Consejo. Y por ahí son 9:05, pero había una pregunta del doctor Jorge Esquivel en el chat. Sí, tengo varias acá. Recordar que no van a estar por mucho tiempo las ponencias, para que a los residentes que les interese, también. La revisen pronto, no sé. Exactamente. No, Mónica, tú sabrás 2, 3 semanas lo que van a estar en el... Exacto. Sí, estamos definiendo eso, pero lo importante es que ahorita... Cristina, las viñetas... Empiezo con las preguntas del chat. Exacto. No, las viñetas... viñetas... Los compartimentos de los extensores que se ven más comúnmente con gangliones, doctor Esquivel, es normalmente el cuarto compartimento. Y hay otra observación. Muchos pacientes pueden comenzar con aumento de volumen en la zona profunda del cuarto compartimento, que son los tendones, los quistes ocultos del carpo, y da la misma sintomatología que una sinovitis. La diferencia clínica tal vez es que al momento de hacer maniobras dinámicas se conserva la extensión del cuarto compartimento, se conserva aunque con dolor el movimiento de la muñeca y se observa el quiste sinovial. Y los gangliones normalmente son en el cuarto compartimento. El dedo de Botonier ya lo habíamos mencionado, pero finalmente también tiene que ver con pinza fina. El paciente no puede hacer esto y le empieza a costar trabajo también la extensión del dedo. La ausencia de fascia palmar no necesariamente se asocia a la ausencia del palmar largo, porque la fascia palmar está formado además por esta piel especializada que se une a las fascias profundas también de los tendones flexores profundos. Entonces, si falta el palmar, evidentemente la fascia no va a estar completa, pero además, la diferencia clínica es que sí vas a tener los surcos, no muy bien marcados, pero sí los vas a tener. El palmar largo solo te quita la parte de la fascia con la que contribuye, pero la unión de la piel con los tendones flexores, con las vainas de los tendones flexores profundos, se conserva. Entonces tienes unos surcos no tan marcados. Alguna estructura que por ultrasonido se vea como inflamada, que en la exploración sistematizada no encontremos, realmente no. Quizás por una cuestión de que no pensamos en ella en forma inicial, sea la tenosinovitis de los extensores del cuarto, que normalmente nos enfocamos mucho más a la sinovitis. Yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a hacer maniobras de los extensores contra resistencia y corroborar por ultrasonido si tengo dolor con las 2 maniobras o limitación del movimiento, entonces corroborar si tengo las 2 lesiones. Pero normalmente, si tú haces la flexión de la muñeca, palpas, encuentras sinovitis y luego haces extensión contra resistencia de tus 6 compartimentos, sí puedes distinguir claramente dónde está la lesión. Aunque de manera sistemática, quizás cuando uno revisa R no piensa en los tendones en forma inicial y nada más hay que sumarle aquí pues sí, el hacer normalmente tendones. El entrecruzamiento. Normalmente el primer compartimento extensor viene superficial y el segundo viene también un poco más superficial, pero juntito a él. En la altura donde se entrecruzan, el primero tiene que pasar sobre el segundo para insertarse y el segundo se hace profundo. Y entonces, cuando yo tengo dolor, cuando tengo Finkelstein, pero no es tan doloroso ni tan positivo, y donde me duele es en la zona de entrecruzamiento, lo que tengo que hacer es maniobra de Finkelstein, pero además una extensión radial para poder corroborar dónde es el dolor. Pero tiene que ver con eso, con el cómo se cruzan el primero con el segundo compartimento a nivel distal del radio. Bueno, contractura de Dupuytren. Normalmente es alteración en la fascia palmar, diabéticos, hipotiroideos,
gente con síndrome metabólico puede tenerla en forma muy frecuente, y lo que pasa es, ya platicábamos de la especialización que tiene la piel de la palma con involucro de la fascia palmar. Al tener un problema metabólico y hacerse rígido, se pierde, digamos, este mecanismo finito que me hace que la piel de la palma se arrugue. Esa sería como la primera manifestación, y luego ya tenemos la contractura porque la piel pierde completamente su elasticidad. Maniobra para el segundo compartimento es extensión radial contra resistencia. En la pronación, supinación, se tensan todos los sistemas ligamentosos, no, porque además tienes que tomar en cuenta que para hacer pronosupinación de la muñeca también estás involucrando el mecanismo radiocubital desde la zona proximal, desde el codo. Y entonces es un mecanismo mucho más compuesto, mucho más complejo, pero no, en realidad solo estás articulando la radiocubital distal y la primera línea del carpo en todo caso. Bien, Cristi, creo que son todas las preguntas. Me falta una. Los cambios ultrasonográficos con la maniobra de squeeze test positiva, no hay estudios que yo recuerde o que yo sepa, pero tenemos a David, espero todavía, que es experto en maniobra de squeeze y que quizás tiene que ver con que al haber sinovitis, los ligamentos intermetacarpianos y los ligamentos, el ligamento transverso de los metacarpianos se distiende y entonces puede haber dolor, pero aquí el experto en esa maniobra es David, que yo espero que no se haya ido aún. Y listo, acabamos con las preguntas. Bien, ¿vas a mandar viñetas? Sí. Ok, entonces para que todos estén enterados. Y bueno, no sé si tengas algo ya para más que comentar, Cristi, para dar... No, en realidad agradecerles a todos que hayan permanecido en jueves en la noche, las preguntas y por supuesto a ti y al consejo por la invitación y por esta excelente idea. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Entonces, con esto cerramos la sesión. Agradecemos su participación y les recordamos que el 14 de abril estará el doctor Ignacio García de la Torre presentando el tema anticuerpos anticelulares para todos a las 8 de la noche. Buenas noches, muchas gracias. A nombre del Consejo Mexicano de Reumatología y todos los profesores, agradecemos muchísimo su participación. Hasta luego. Gracias.